Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Suscríbete y comparte este video. En el capítulo 74 de la novela Fugitivas, Charo dice: no puedo creer que don Arturo haya asesinado a Juan Pablo. Esto no se puede quedar así. Ismael llama a la que era la psicoanalista de Juan Pablo y dice: buenas noches, doctora. Gracias por tomar mi llamada. Soy el fiscal Ismael Domínguez. Tengo entendido que el licenciado Alejandro Castillo estuvo hablando con usted acerca de Juan Pablo Correa. Quisiera pedirle su apoyo. La doctora contesta: lo lamento, pero todo lo relacionado con mis pacientes es información confidencial. Ismael contesta: estoy consciente de eso. En este caso, la información que usted me proporcione sería de vital importancia para saber quién y por qué mataron a Juan Pablo. Le aseguro que su nombre nunca será mencionado. La doctora contesta: siendo así, estoy dispuesta a cooperar con usted. Arturo y Florencia bajan al comedor y comienzan a llamar a Charo para que les lleve el desayuno, pero no tienen respuesta. Arturo dice: ¿qué le pasa a esta mujer? Que no parece. Florencia se va a buscarla, llega a la cocina y dice: Charo, ¿qué pasa? No la encuentra y se va a su cuarto, pero está completamente vacío. Revisa los cajones y no encuentra nada de ropa. Regresa con Arturo y dice: Charo se fue. Arturo contesta: ¿cómo? Florencia dice: no está en su cuarto, está vacío. Arturo contesta: pero no puede ser. Florencia dice: no entiendo, anoche le dije que iban a venir 2 chicas para que le ayuden. ¿Cómo es posible que se haya ido así, nada más? Arturo contesta: es una malagradecida. Florencia trata de comunicarse con ella, pero la llamada se va a buzón y dice: ¿cómo es posible que después de tantos años se haya ido así nada más, sin ni siquiera despedirse? Arturo contesta: bueno, ¿y qué podíamos esperar de ella? Finalmente no es más que una sirvienta. Monse llega a la casa de Facundo. Él se sorprende mucho, la abraza y dice: no lo puedo creer, no sabes cómo te he extrañado. Monse contesta: yo también. Facundo pregunta: ¿cuándo llegaste? ¿Por qué no me avisaste? Monse contesta: acabo de llegar, me vine para acá directo a la terminal. Facundo contesta: no puedo creer que estás aquí. Monse dice: después de que vi tu último mensaje, me di cuenta en que no puedo estar lejos de ti, te extrañaba mucho, así que me regresé. Arturo llega a su despacho y encuentra una carta de Charo que dice: don Arturo, siento mucho haberme ido sin despedirme, pero no puedo permanecer un segundo más en esta casa. Le agradezco los años que me permitió trabajar para su familia, pero en los últimos días descubrí que no es usted quien dice ser. Le hizo mucho daño a Juan Pablo y eso no lo puedo perdonar. Él tenía en su poder los documentos de la compraventa de los terrenos de Playa Dorada. Juan Pablo quería que usted pagara por haber estafado a su papá, así es que se los entregué al licenciado Castillo. Que lo perdone Dios, porque yo no puedo. Arturo rompe la carta y dice: maldita, maldita sea. Facundo dice: apenas puedo creer que estés aquí, tu silencio me tenía muy mal. Monse contesta: discúlpame, pero la situación de mi papá me tenía rebasada, no tenía cabeza para nada más. Facundo se preocupa por el papá de Monse y le pregunta cómo está. Monse le inventa que estuvo en coma inducido y que se está recuperando lentamente. Facundo quiere ir a apoyar a Monse por lo de su papá y dice: me sentía muy mal pensando que no te volvería a ver. Monse contesta: ya estoy aquí y no pienso irme nunca más de tu lado. Marta pregunta si Monse no va a desayunar y Frida le dice que sí, pero que se quedó en la bañera y que le encanta quedarse un buen rato. Marta no le parece que desperdicie el agua y se va a buscarla. Marta toca la puerta del baño y dice: ¿sigues en la regadera? No es posible que desperdicies así el agua. Como Monse no responde, entra y se da cuenta de que no hay nadie. Monse llega al cuarto de las chicas y encuentra en la cama de Monse una carta y al lado su teléfono. Marta suspira y dice: se fue. Marta regresa a la cocina y le dice a las chicas: se fue, Monse se fue. Frida pregunta: ¿pero cómo es posible? Lizeth pregunta: ¿se largó sin despedirse? Marta contesta: dejó su celular y una carta. Lorena pregunta: ¿y qué dice? Marta contesta: no lo sé, no la he leído, está dirigida a todas. Lorena la lee y dice: Superiora, Frida, Martillo y Lizeth, no sabía cómo despedirme, por eso les escribo estas líneas con todo el cariño que les tengo, esperando que me puedan comprender. Sé que nuestra situación es muy difícil, pero la vida es una y tenemos que disfrutarla. Como siempre dice Frida, amo a Facundo con toda mi alma y él a mí, y no quiero vivir separada de él. Lizeth dice: ay no, la mato, se los juro que la mato. Lorena continúa leyendo: por eso tomé la decisión de irme. Tengan por seguro que nunca diré nada que las ponga en riesgo. Nunca me voy a olvidar de ustedes, ni de todo lo que vivimos juntas. Mucha suerte y que sean muy felices. Las quiero mucho. Monse. Lizeth dice: es una tonta, qué estúpida. Marta dice: ¿qué le habrá dado a ese hombre para que se haya tomado esa decisión? Lizeth contesta: una vida llena de lujos, ¿qué más? Es lo único que siempre le ha interesado. Lorena contesta: pues qué pena, porque no le va a durar. En cuanto su famoso Facundo se entere de que es una prófuga, lo más probable es que la denuncie. Ismael y Alejandro se reúnen para hablar con la psicoanalista de Juan Pablo. Frida dice: pero qué ilusa es, ¿cómo es posible que crea que cuando Facundo descubra que es una prófuga se va a quedar como sin nada? Lorena dice: tenemos que hacer algo para que entre razón antes de que sea demasiado tarde.
Marta contesta, ¿cómo? No tenemos forma de comunicarnos con ella. Dejó su celular. Lorena dice, hay que investigar dónde vive Facundo. Marta pregunta, ¿y alguna vez les dijo su apellido? Frida contesta, no, no lo recuerdo. Lizeth dice, yo me niego. Si tomó la decisión de irse, que asuma las consecuencias. Lorena contesta, no seas tan dura. ¿Quién no comete locuras cuando está enamorado? Lizeth dice, eso déjaselo a las personas normales. Nosotras somos prófugas. No nos podemos permitir hacer locuras. Tenemos que tener los pies bien puestos sobre la tierra, las 24 horas del día. Marta dice, entiendo que estés enojada. A mí también me da mucho coraje que se haya ido, pero no por eso podemos abandonarla a su suerte. Alguien tiene que hacerla entrar en razón. Frida contesta, superiora, es que yo no creo que quiera que la contactemos. Por eso dejó su celular. Si tomó esa decisión es porque no quiere saber nada más de nosotras. Lorena contesta, por Dios, ¿cómo pueden decir eso? Es nuestra amiga. Lizeth contesta, ay Martillo, ya deja de hacerte la bonita. Lorena contesta, no es que me quiera hacer la bonita, pero no podemos abandonarla. Lizeth contesta, fue ella la que nos abandonó. Marta dice, bueno, ya basta. De nada sirve que discutamos. Mejor pensemos fríamente qué es lo que nos conviene hacer. Facundo quiere que Monse ya no regrese a trabajar. Monse contesta, ¿y de qué voy a vivir? Facundo contesta, a mi lado nunca te va a faltar nada. Monse dice, es que no sé, sería lo más atrevido que he hecho en mi vida, pero podríamos probar. Facundo le dice que pronto terminará el proyecto donde está y que después de eso pueden irse de vacaciones a un crucero por Turquía y Grecia. Monse contesta, ¡qué maravilla! Siempre quise conocerlos. Ay no, por favor, pellízcame. No quiero que esto sea un sueño. Facundo contesta, esa es nuestra realidad y así va a ser de ahora en adelante. Facundo le presenta a Monse a Lupita, que es la sirvienta de la casa, y Facundo le indica que Monse será a cargo de todo lo relacionado con la casa de ahora en adelante. Ismael le agradece a la psicoanalista que lo haya recibido y la doctora contesta, no me dijo que también iba a venir el licenciado Castillo. Alejandro contesta, estoy aquí porque el fiscal Domínguez y su servidor estamos trabajando en conjunto en la investigación del asesinato de Juan Pablo Correa. Ismael dice, mire, Juan Pablo era mi mejor amigo, es por eso que estoy tan interesado en saber quién es el verdadero responsable de su muerte. Tanto el licenciado Castillo como yo estamos convencidos de que Lorena Martínez no fue quien lo mató. Alejandro dice, y esperemos que con la información que usted nos proporcione podamos encontrar pistas que nos ayuden a descubrir quién lo asesinó y quién lo motivó a hacerlo. La doctora contesta, espero comprendan que esto es una situación muy delicada. Tengo un acuerdo de confidencialidad con todos mis pacientes, por lo que por ningún motivo mi nombre puede salir a relucir. Ismael contesta, le doy mi palabra, que así será. La doctora pregunta, ¿qué es lo que quieren saber? Ismael pregunta, ¿cuál fue el motivo por el cual Juan Pablo solicitó sus servicios como terapeuta? La doctora contesta, en un principio vino porque estaba enamorado de una mujer casada y a la vez tenía una relación de 2 años con otra mujer a la cual no sabía cómo dejar. Alejandro pregunta, ¿esa mujer era Lorena Martínez? La doctora contesta, no, de hecho me extrañó mucho que la prensa dijera que tenía una relación con ella porque nunca la mencionó. Si hubiera tenido algo que ver o lo hubiera extorsionado como se dijo, lo hubiera mencionado en consulta y nunca lo hizo. La mujer con la que sostenía una relación amorosa se llama Florencia. Ismael se sorprende al confirmar que Florencia lo engañó y Alejandro pregunta, además de sus problemas sentimentales, ¿qué más le preocupaba? La doctora contesta, cuando regresó de Buenos Aires, empezó a dudar de su relación con Arturo Márquez, quien hasta entonces había fungido como padre para él. Ismael pregunta, ¿a qué fue a Buenos Aires? La doctora contesta, a ver a una mujer llamada Consuelo, que quería vender las acciones que tenía de la constructora Márquez y a él le interesaba comprárselas. Ese viaje le cambió la vida. Consuelo le reveló muchas cosas que desconocía, como que su padre no había muerto accidentalmente como Arturo Márquez se lo había hecho creer, sino que se había suicidado. Eso fue un gran golpe para él. También le dijo que no entendía por qué Guillermo se había quitado la vida. Se decía que lo había hecho porque se quedó sin dinero, pero que eso no podía ser, porque poco antes Arturo Márquez le había comprado unos terrenos que valían mucho dinero en Playa Dorada. Estaba convencida que la supuesta bancarrota no pudo ser la causa por la que se quitó la vida, y tampoco entendía por qué Arturo Márquez se había hecho cargo de él, cuando la relación entre Guillermo y Márquez era tan mala. Hacía tiempo que no se soportaban. Alejandro pregunta, ¿y fue eso por lo que Juan Pablo se puso a investigar todo lo relacionado con esos terrenos? La doctora contesta, sí, y encontró muchas irregularidades. Cuando me enteré que lo habían matado, pensé que había sido por eso. Ismael dice, ¿Juan Pablo le comentó algo al respecto? La doctora contesta, él pensaba que Márquez se había hecho cargo de él, para que nadie sospechara que estafó a su padre. Se sentía profundamente traicionado, porque para él, Arturo Márquez había sido como un padre. Sin embargo, estaba decidido a llegar hasta el fondo del asunto para que se hiciera justicia. Ismael dice, la verdad me dolió mucho enterarme que Juan Pablo estaba pasando por todo esto y no tuvo la confianza de contármelo.
Alejandro pregunta, ¿realmente eran tan amigos? A veces con el paso del tiempo nos quedamos con la idea de que una amistad perdura, cuando en realidad no es así. Ismael contesta, tiene razón, tiempo antes de su muerte, la verdad es que no éramos tan cercanos. Luego murió, me enteré que había sido amante de Florencia y entendí por qué se había distanciado. Alejandro dice, lo siento. Ismael contesta, es cosa del pasado, debe haber sido muy duro para él enterarse no solo de que su padre se había suicidado, sino que Arturo y Guillermo no eran tan amigos como Márquez le había hecho creer siempre. Alejandro contesta, seguramente Márquez lo manejó así, para que nadie sospechara que había estafado a Guillermo, por eso se llevó a Juan Pablo a vivir con él. Pero lo que más me llama la atención es que la ex esposa de Márquez dijera que Guillermo Correa no tenía motivos para suicidarse, lo que me hace sospechar en la posibilidad de que Márquez lo haya asesinado, haciendo pasar su muerte como un suicidio. ¿Dónde murió Guillermo? Ismael contesta, en un rancho en Silao, Guanajuato. Lo recuerdo porque cuando me reencontré con Juan Pablo, él lo quería vender. Juan Pablo no quería tener nada que ver con el lugar donde había muerto su padre. Alejandro dice, tenemos que encontrar la manera de comprobar que todo lo que dijo la doctora es verdad. Solo así podemos argumentar que la única persona que tenía motivos para matar a Juan Pablo era Arturo Márquez. Lorena revisa el teléfono de Monse para ver si encuentra algo sobre Facundo. Las chicas se preparan para trabajar y Lorena les cuenta que encontró la dirección de Facundo y que mañana irá a buscar a Monse. Lizeth contesta, no, ¿para qué? Si decidió irse tras ese hombre es porque sí lo quiere. Solamente a ti se te ocurre que vas a convencerla de que regrese. Lorena contesta, tengo que hacerle entender que el amor que dice sentir por Facundo no es más que fantasía. Y cuando regrese a la realidad va a ser otra vez, tras las rejas. Lorena se va y Lizeth le pide a Frida que convenza a Lorena de no ir a buscar a Monse porque solo se va a exponer. Frida le contesta que cuando algo se le mete a la cabeza a Lorena no hay forma de cambiar su opinión. Ismael encuentra a Florencia fuera de su departamento y pregunta, Florencia, ¿qué haces aquí? Florencia contesta, tenemos que hablar. Ismael contesta, podrías haberme hablado por teléfono. Florencia contesta, yo sé, pero quiero hacerlo personalmente. Ismael pregunta, ¿qué pasa? ¿De qué quieres hablar? Florencia contesta, ¿podrías ofrecerme algo de tomar antes? Ismael contesta, no, tuve un día muy complicado y lo único que quiero es meterme en la cama, así que dime, te escucho, ¿de qué quieres hablar? Florencia contesta, estuve pensando en lo que me propusiste de vivir en la misma casa y aunque no estoy muy convencida de tu idea, por nuestro hijo quiero intentarlo, quiero que crezca en un ambiente familiar. Ismael contesta, olvídalo, ya no es necesario, cambié de opinión, entre tú y yo no hay nada, estaríamos cometiendo un grave error, voy a ver a mi hijo los fines de semana, como lo hacen cientos de parejas que están divorciadas, y si tu padre se opone a eso, lamentablemente vamos a tener que vernos en los tribunales. Como no tenemos nada más de qué hablar, te voy a pedir que te retires de la casa, por favor. Lorena se lista para ir por Monse. Lizeth contesta, ¿qué necia eres? No te va a hacer caso. Frida le pide que se cuide mucho y Marta la detiene y dice, no vayas tú, yo voy a ir a buscar a Monse. Frida pregunta, ¿y si Facundo está con ella, qué le va a decir? Marta contesta, que voy a buscar a mi hija. Lizeth dice, con todo respeto superiora, yo pienso que solo va a ir a perder su tiempo. Marta contesta, tal vez, pero voy a intentarlo. Alguien tiene que hacerla entrar en razón. No está pensando con la cabeza. Facundo se alista para trabajar, mientras Monse sale de bañarse. Facundo dice, te ves hermosa. Oye, voy a tener que dejarte sola. Hasta la noche. Tengo un día bastante ocupado. Monse contesta, no te preocupes, aquí estaré esperándote. Lorena espera que Marta regrese con Monse, pero Frida no cree que lo logre y dice, Monse siempre ha buscado la comodidad, el dinero, el lujo. Lorena contesta, sí, pero es nuestra amiga, yo no tengo corazón para dejarla a su suerte. Lizeth contesta, pues sí, pero con lo que hizo solamente demuestra que no le importamos, y no es la primera vez, acuérdense que se fue con Esther. En eso Alejandro le envía un mensaje a Lorena, para que se encuentren en la esquina de siempre. Marta llega a la casa de Facundo, Lupita abre y Marta le dice que busca a Cecilia. Lupita pregunta que quién es, y Marta contesta que es su mamá. Monse está en su cuarto y entra Lupita y le dice que la busca su mamá. Monse se sorprende mucho y le dice a Lupita que en un momento bajará. Alejandro le cuenta a Lorena que Ismael descubrió que Juan Pablo, antes de morir, estaba yendo a terapia con una psicoanalista y que fueron a hablar con ella y les dijo cosas muy importantes. Lorena quiere saber qué descubrieron y Alejandro contesta. Resulta que la ex esposa de Márquez quería vender sus acciones de la constructora y Juan Pablo estaba interesado en comprárselas, por eso fue a verla a Buenos Aires. Y estando allá tuvo mucho tiempo para hablar con ella y entre las cosas que le dijo fue que su padre no había muerto accidentalmente como se lo habían hecho creer, sino que se había suicidado. Sin embargo, a ella no le hacía sentido que se hubiera quitado la vida. Se hablaba de que lo había hecho porque estaba en bancarrota, cosa que no podía ser cierta, porque poco tiempo antes Arturo le había comprado los terrenos de Playa Dorada. Lorena contesta, los documentos que te dio Charo son de esos terrenos, ¿no? Alejandro contesta, sí, y efectivamente ese contrato estaba lleno de irregularidades. Y aunado a lo que escuchó Charo que le dijo Castro a Márquez sobre lo que le había costado que esa compraventa pareciera legal, es más que obvio que Márquez estafó a Guillermo. Lorena contesta, ¡ay, infeliz!
Monse dice, superiora, ¿qué está haciendo aquí? Marta contesta, bueno, vine a buscarte, estaban muy preocupadas por ti. ¿Está Facundo? Monse contesta, no, se fue a trabajar. Marta dice, bueno, mejor vámonos, te vienes conmigo. Monse contesta, no, lo siento superiora, pero yo no me voy a ir con usted, a ningún lado. Marta contesta, ¿cómo de que no? Vámonos. Monse dice, no, Facundo me invitó a vivir con él, y aquí me voy a quedar. Marta contesta, Monse, por favor, bájate de la nube, todo esto no es más que una fantasía. Facundo no sabe quién eres en realidad, deja de soñar. Monse contesta, no es un sueño, ahora es mi realidad, soy la señora de la casa. Marta contesta, por Dios, ¿cómo va a ser esa tu realidad? Si estás construida a base de mentiras. ¿Te llamas Cecilia acaso? ¿Eres terapeuta? No, ¿verdad? Tu nombre es Montserrat Torres y eres prófuga de la justicia. Más te vale que te lo metas bien en la cabeza. Vámonos ahora mismo. Monse contesta, no me voy a ir a ninguna parte con usted. Esa es mi casa y aquí me quedo. Por favor, le ruego que ya no insista. Alejandro dice, Juan Pablo descubrió que Márquez estafó a su papá y también sospechaba que algo había tenido que ver con su muerte. Por otro lado, Verónica le dijo a Ismael que en sus últimos días Juan Pablo, de lo único que hablaba era de vengarse. Seguramente en la fiesta de aniversario de la constructora enfrentó a Márquez y ese terminó asesinándolo. Lorena contesta, maldito, primero asesinó al padre y luego al hijo, pero ¿cómo probarlo? Alejandro contesta, tenemos que investigar primero cómo murió Guillermo y segundo, de qué manera está involucrado Márquez. Lorena contesta, ¿y para qué esperar? Hay que darle la información a la prensa, ellos se van a encargar de destruirlo. Alejandro contesta, no vale la pena, van a decir que estamos inventando todo para calumniar, lo vamos a poner sobre aviso y ya sabemos que él tiene una capacidad extraordinaria para poner todas las cosas a su favor, tenemos que ser muy cautelosos, cualquier paso en falso en lugar de beneficiarnos nos puede perjudicar. Marta dice, no puedo permitir que arruines tu vida. Monse contesta, por favor, entienda, eso es lo que siempre he soñado, y yo estoy enamorada de Facundo, y él de mí. Nunca en mi vida nadie me había tratado como él. Marta pregunta, ¿y qué va a pasar cuando se entere quién eres en realidad? Monse contesta, lo va a comprender, el amor lo puede todo. A ver, para muestra está Darío, que perdonó a Frida. Le agradezco todo lo que ha hecho por mí, pero ya no pierda más su tiempo. Marta dice, no te voy a hacer cambiar de opinión, ¿verdad? Monse contesta, no superiora. Marta saca el celular de Monse y dice, bueno pues, ten, es tuyo, te va a servir más que a nosotras. Alejandro dice, cambia esa carita, piensa que tenemos nuevas pistas que nos pueden ayudar a probar que eres inocente. Lorena contesta, sí, perdón, tiene razón, pero es que me cuesta entender que todo lleva su tiempo. Ey, ¿por qué me miras así? Alejandro contesta, porque esa carita me recuerda el día que te llevaron detenida, te veías tan indefensa, y casualmente yo estaba ahí, porque justo ese día iban a liberar a un cliente, y le pregunté al encargado que por qué estabas ahí, y me dijo que te habían detenido, porque te culpaban de un crimen. Yo pregunté si ya tenías abogado defensor y me dijeron que no, que te iban a asignar uno de oficio, así que yo fui a hablar con el Ministerio Público para que me asignaran tu caso. El destino nos puso frente a frente, conocerte ha sido lo mejor que me ha pasado en la vida. Lorena contesta, a mí también, algo bueno tuve que haber hecho para que la vida me recompensara con un amor tan bonito como el tuyo. Facundo llama a Monse para ver cómo va su día y ella le contesta que bien. Facundo le dice que por qué la escucha desganada y Monse contesta que habló con su mamá y le contó que había decidido quedarse a vivir con él. Y dice, y no le gustó nada, me dijo que cómo me iba a quedar a vivir con un hombre al que apenas conozco. Facundo contesta, es comprensible, tu mamá no me conoce, por favor invítala a pasar unos días con nosotros para que se dé cuenta de que mis intenciones contigo son las mejores. Cuando sepa quién soy, se va a quedar más tranquila. Monse contesta, así lo haré. Facundo le dice a Monse que en su buró hay una tarjeta de crédito y que le va a enviar a su chofer para que se vaya de compras y que no se preocupe porque la tarjeta no tiene límite. Monse se emociona mucho y dice, no lo puedo creer. Marta vuelve y le dice a las chicas que Monse no quiso regresar con ella y dice, no hay manera de hacerla entrar en razón. Jura que Facundo está enamorado de ella, pero yo lo dudo. Fría contesta, no, la enamorada es ella. Lisette dice, no está enamorada de él, sino de su dinero. Si Facundo no tuviera un centavo, podría apostar que nunca se hubiera fijado en él. No vale la pena en preocuparnos por alguien que decidió abandonarnos. Marta contesta, me duele aceptarlo, pero tiene razón, es una pena. Lo mejor es que pongamos punto final a este tema. Monse se va al centro comercial a comprar zapatos, ropa y accesorios. Alejandro vuelve a su departamento y luego de que entra tocan a la puerta. Al abrir es Arturo Márquez y Alejandro dice, ¿qué está haciendo aquí? Arturo contesta, no te quito mucho tiempo, solo necesito que me entregues unos documentos que son míos, los que te entregó Charo, devuélvemelos. Alejandro contesta, los documentos, ¿dónde puse esos documentos? Uy no, creo que los debo de haber tirado a la basura.
Arturo contesta, ¿no quieres jugar conmigo, Castillo? Alejandro contesta, le estoy hablando en serio. Es que Charo me entregó esos documentos diciendo que tenían información importante, pero yo no le vi nada de valor. Arturo grita, dame mis documentos. Alejandro contesta, insisto en que no era nada de valor, era un simple contrato de compraventa de unos terrenos en Playa Dorada, pero fuera de eso nada relevante. Arturo contesta, no tengo paciencia para tus juegos. Efectivamente esos documentos no contenían nada importante, pero son míos y por eso quiero que me los devuelvas. Alejandro contesta, bueno, todo es cuestión de cómo lo quiera ver, porque esos documentos podrían ser una prueba contundente de que en su momento estafó a Guillermo Correa. Arturo contesta, déjate de tonterías, porque estoy cansado de tus injurias y te advierto que si me vuelves a provocar, te vas a tener que enfrentar con mis abogados. Alejandro contesta, ¿y si son injurias? ¿Por qué vino hasta mi casa a buscarlos? ¿No dice que no tiene nada importante? Ay, es que sí, seré tonto. ¿Cómo no se me ocurrió? Claro, lo que pasa es que tal vez tiene miedo de que yo vaya a descubrir que en esa compraventa estafó a Guillermo Correa. Y eso me lleva a descubrir algo más. ¿Cómo? ¿Por qué murió? Arturo contesta, ¿de qué estás hablando, Castillo? Guillermo se suicidó. Alejandro contesta, sí, eso dicen, pero hay muchos cabos sueltos. ¿No será que Juan Pablo descubrió algo y por eso lo mató? Descubrió, por ejemplo, que había matado a su padre después de estafarlo. Sí, efectivamente, por eso está aquí. Arturo contesta, la asesina de Juan Pablo es Lorena Martínez y tiene que regresar a la cárcel a pagar por lo que hizo. Esa es la única verdad. Alejandro contesta, por favor, Márquez, usted y yo sabemos que eso no es cierto. Usted mató a Juan Pablo, estafó y asesinó a su padre, y cuando Juan Pablo lo descubrió, no le quedó otra opción más que eliminarlo. ¡Reconózcalo! Eso ha sido todo por el capítulo 74 de la novela Fugitivas. Que tengas un excelente día. Suscríbete y comparte este video.